Bien. Bueno, comenzamos. Rocío, por favor. Bueno, buenas tardes a todas, muchas gracias y bienvenidas a Espacio Fénix, a esta nueva clase de Tarot Marsellés de la mano de Yani. Esperamos, perdón, que les guste, esperamos que lo puedan disfrutar. Para quienes lo ven grabado, recuerden que va a estar esta grabación en nuestro canal de YouTube, si no me mandan mensajito. Y bueno, las dejo con Yani, que ella es la experta, no me voy a desviar mucho. Muchas gracias, Rocío. Saben, cualquier duda que tengan, no solamente de este curso, sino cualquier otra materia holística, lo pueden consultar con Rocío en un mensaje directo. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta presentación de lo que es el tarot de Marsella. Y hoy no las voy a aburrir directamente mucho con la historia, ¿no? Sabemos que este mazo tiene históricamente, ¿no? Desde la investigación histórica, lo que nos trae es un comienzo alrededor de 1400 y con un legado de información que nos traen las imágenes que está no solamente en el inconsciente colectivo actual, sino que viene históricamente tratándose y llevándose, ¿no? A través de estos momentos históricos. Es muy interesante el tarot de Marsella porque al estudiarlo, nosotros obviamente, cuando hacemos una consulta, vemos parámetros totalmente o patrones históricos actuales en este momento. ¿Y cómo es que esto se da si es un mazo tan antiguo, ¿sí? O de registro histórico tan antiguo que aparece desde el 1400? ¿Cómo es que la sociedad puede representar a través de una imagen tan antigua momentos actuales? Y lo que presenta el tarot de Marsella en esta, no solamente en la actualidad, sino a través de todos estos momentos maravillosos de la historia, son las diferentes facetas que tiene el ser humano, que están incrustados en el ser humano y a través de estas cartas pueden ser representadas. Lo que es este curso en sí mismo es una orientación, ¿sí?, hacia lo transpersonal, es decir, la indagación completa de nosotros con el mazo, pero no nos vamos a quedar ahí. Para encontrarnos en este punto es necesario el estudio progresivo, el acompañamiento progresivo del estudio del tarot de Marsella. Y seguramente vamos a encontrar también diferentes virtudes que están latentes y abiertas en nosotros, como puede ser el despertar de la intuición, puede ser también procesos de canalización que ustedes hoy en día no están entendiendo. ¿Cómo se lee o cómo se entiende las cartas? ¿Qué es lo que sucede en una lectura realmente? ¿Cómo es que yo puedo estar leyendo lo que está sucediéndole a la otra persona y es tan certero? Todo ese proceso de entendimiento se lleva a través del estudio progresivo del tarot. Y no es que solamente entendemos las cartas y el estudiarlas de memoria nos va a dar ese resultado, sino hay una conexión completa del mazo eh, junto, ¿sí?, con ese maravilloso entendimiento que se empieza a abrir en cada uno de nosotros. Hay un estado de conciencia, ese real cambio que se genera en una consulta de tarot es un cambio de estado de conciencia, un cambio de, podríamos decirlo, despertar, ¿no? Una palabra habitual hoy en día, que se proporciona a través de la apertura en las lecturas, ya sea a nivel mental, a través del conocimiento del significado de las cartas, con la apertura de la intuición, con la apertura de la lectura energética del otro, que se canaliza a través de las cartas de tarot. Todo este proceso no es un proceso para nada negativo y para nada de carga negativo como a veces se sugestiona, ¿no?, al público en general, eh, que puede suceder con la apertura de cartas de tarot,
o la apertura de un mazo en una consulta, o también el prejuicio de no abrir un mazo durante la noche, etcétera, etcétera. Todos esos temas se van hablando durante la práctica. Entonces tengamos en cuenta que para llegar a este enfoque transpersonal que se promueve a través de los mazos de tarot, también vamos a pasar por otras facetas que tiene que ver con esa parte que se llama adivinatoria, que uno cree mentalmente que es totalmente al azar, sino desde el entendimiento vamos a ver cómo esa causa y efecto se vuelve constante en una persona y se puede comprender colaborando no solamente a abrirnos a las posibilidades, sino creando y colaborando a crear nuevos destinos. Y eso es lo maravilloso del tarot, porque lo que nos abre es a nuevas posibilidades constantemente, no solo para un otro, sino también para uno mismo. Acá nos dice que el tarot, desde el enfoque transpersonal, explora y comprende los aspectos profundos de la espiritualidad, de la personalidad y de la conciencia humana. Se utiliza el tarot para acceder a la sabiduría y la guía del alma de cada ser humano. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿es posible a través de un mazo de tarot poder llegar a leer la información que tiene nuestra alma? Seguramente que sí, pero esto se hace a través de un estudio progresivo y un entendimiento progresivo. Es como ¿no? En los estudios primarios de nuestra infancia, para llegar a estudiar la tabla del 9, necesitamos primero la tabla del 1 y del 2. ¿No? Es como en esa forma progresiva, vamos captando esa información, la vamos introduciendo en nuestra vida, y de esa manera podemos comprenderlo y hacerlo o pasarlo hacia un otro también a través de las consultas de tarot. En este curso ustedes van a encontrar la posibilidad, no solamente desde la práctica y el acompañamiento, sino que esa práctica se vuelca hacia un otro a través de, ya a partir del segundo mes, porque es necesario tener a través de desde ese constante ejercicio, una confianza personal, ¿no? ¿Cuánto trabajamos nosotros desde las técnicas holísticas, desde las terapias energéticas, hacia el progreso personal, hacia la construcción personal de una confianza, seguridad y avance en cualquier aspecto de nuestra vida? Esto se permite a través del tarot, ya no solamente como una técnica iniciática. Sí, a mí me interesan las técnicas holísticas, es una que yo recomiendo muchísimo para comenzar, porque nos abre esa puerta de conocimientos infinitos que están ahí esperándonos. Y también como no solamente para hacerlo práctica y desarrollo, sino como conocimiento personal, como indagación personal de mis tránsitos en la vida, ya que nos permite el mazo, ¿sí? El mazo completo, poder dilucidar diferentes facetas en el momento que estemos vivenciando, ¿no? Ya sea si queremos indagar en nuestro mundo material y económico, si queremos indagar en el mundo de las relaciones hacia un otro, y como también, ¿no? Todas esas profundidades que traen el tránsito del estudio hacia la espiritualidad. Entonces, el tarot es una herramienta totalmente amplia que el aprenderla nos habilita, ¿sí?, a ampliar nuestros caminos y nuestros senderos hacia el futuro, hacia donde querramos, ya sea a nivel personal, individual, como también cuando querramos usarlo a nivel consultorio hacia un otro. El primer conocimiento básico que tenemos que tener en cuenta con respecto a los mazos de tarot en general, hoy hablamos del tarot de Marsella, es el conocimiento del mazo. El mazo cuenta con 78 cartas, en algún momento se le puede decir láminas, cartones, porque son eso, son un reflejo, una imagen que nos está diciendo algo. Cada una de estas cartas se le llama arcano,
y etimológicamente se relaciona al misterio, ¿no? Cada vez que estamos mirando una de estas cartas, estamos develando una incógnita, estamos develando un secreto, los que nos vienen justamente a contar las cartas. Los arcanos mayores, que son en total 22, nos muestran las cosas más importantes, van a tener una influencia mayor con respecto a lo que se llaman arcanos menores, y se les llama, ¿no?, que son la puerta de la luz y la oscuridad. Y lo que refiere a los mazos de tarot, por lo menos desde esta impronta que les vengo a contar yo hoy, tanto el decir luz y oscuridad son parámetros, ¿sí?, con los que necesitamos identificar la realidad, ¿sí? Sin entender lo que está en luz, sin entender lo que está en sombra, no vamos a distinguir, ¿no?, lo que necesitamos involucrar con claridad a la hora de una lectura. No por esto significa que algo que esté en sombra o que algo que esté en luz sea bueno o malo. Es importante tener esta distinción para poder verlo con claridad a la hora de nuestras lecturas. Entonces, cada uno de estos arcanos mayores, que van a ser estas 22 cartas principales, nos van a hablar de un estado de conciencia claro en el mundo material de nuestra realidad, que se va a poder vincular a cualquier tipo, o va a servir de respuesta a cualquier tipo de pregunta que puede darnos a si estamos accionando correctamente, de qué manera lo estamos haciendo, de forma también genealógica, es decir, en vinculación con nuestro árbol genealógico, en forma arquetípica, con respecto a cualquier tipo de situación y de pregunta. Yo les voy a mostrar acá, en este aspecto, tenemos lo que es los arcanos mayores del tarot de Marsella clásico. Les voy a dejar un segundo para que ustedes puedan cerrar los ojos y podamos hacer un pequeño ejercicio que les voy a explicar o les voy a dar las razones de esto a continuación. Vamos a cerrar los ojos simplemente respirando en 1, 2, 3, y al abrirlos voy a darle importancia a una de las cartas, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que estoy prestando atención? ¿Qué es lo que observo de esa carta? Puedo inclusive tomar nota que me llama la atención, si es de mi agrado o si me llamó la atención por total desagrado. Si conozco, ¿no? Hoy con nuestras aplicaciones nuevas, ¿no?, de inteligencia artificial, puedo tomar nota a qué arcano elegí y buscar el significado. Pero ¿qué significa en mi vida? Para entender ese proceso muchas veces necesitamos indagar mucho más. Por ejemplo, si en primer lugar elegí el mago, que es la carta 1, ¿sí? A ver si se las marco. Esta de acá, comenzando por esta, nos podría estar diciendo internamente que tenemos una necesidad de accionar, de hacer, de empezar a tomar conciencia de nuestras herramientas para salir adelante. Puede estar en equilibrio, en desequilibrio en nosotros, y es por eso que hemos hecho esa elección. La carta 2, la sacerdotisa, nos puede hablar de la necesidad de tomarnos una pausa, de entrar en un estado de conocimiento profundo, de protegernos a nosotros mismos, también de buscar en nuestro interior todas nuestras capacidades, principalmente oracular. La carta 3 de la emperatriz nos puede estar hablando de la necesidad de imponernos a nosotros mismos o nosotros mismos en general para crear nuestra realidad. La carta 4, el emperador, la necesidad de un orden, de poder observar o ver nuestras estructuras de una manera más sólidas. La carta 5 de el Papa
nos puede hablar de una necesidad de cambio, de búsqueda personal que hay en nuestro interior queriendo salir. Y así sucesivamente, lo dejo hasta ahí. Después ustedes, si les interesa algún otro arcano, nos puede dejar en un mensajito debajo, ¿sí?, de este video, para que les demos la orientación a qué se refiere, ¿no?, con respecto a este primer ejercicio. Pero esto muchas veces nos lleva a entender y a comprender en qué estado de conciencia, en qué estado de percepción de la realidad estoy actualmente, para poder avanzar, para poder decidir, para tomar y afrontar nuevos caminos. El tarot de Marsella, vamos a encontrar diferentes modelos. Lo importante a tener en cuenta, a diferencia con el tarot Rider, es la posición, no solamente quizás el formato de la imagen, sino también la posición de la carta 8, en donde en el tarot de Marsella se presenta la carta de la justicia con una impronta, con un significado. Desde el aspecto numerológico también nos da ¿no?, una fuerza específica que contiene esta carta, a diferencia del tarot Rider, en donde en esta posición se encuentra la carta de la fuerza. Vamos a continuar hablando. Entonces ya entendimos lo que es arcano, esa cuestión incógnita que se devela, los arcanos mayores, estos 22 arcanos que van a hablarnos del tránsito de la vida en distintos momentos. Tengamos en cuenta que los arcanos mayores no solamente se pueden ver como un hilo conductor, como una historia completa del arcano 1 al 22 o el loco, sino que también hay procesos intermedios que nos permiten ver la realidad. ¿Sí? Vamos a entender estos caminos, ¿sí?, diferentes que se presentan en el tarot de Marsella, que tienen que ver con ese tránsito material del arcano 1 del mago hasta el arcano 7, el carro, esa influencia como camino del equilibrio, ¿sí?, y de relación con el mundo desde el arcano 8 hasta el arcano 14, y ese tránsito muchas veces más profundo que tiene que ver con el alma, ¿sí?, o la conducción del alma en nuestra vida, cómo interfiere, ¿no?, esto interno que nos busca, que quiere salir hacia afuera, hacia el mundo material, ¿no? Todos esos diferentes tránsitos nos puede contar el tarot. Uno cree muchas veces que un mazo de cartas solamente lo aprende o aprende el significado y está mirando solamente el presente y el futuro, y es mucho más que esto. Con respecto a los arcanos menores, ¿no?, esas incógnitas menores representan, ¿sí?, los 4 elementos que nos sostienen en este mundo físico, se vinculan directamente, ¿sí?, en nuestra relación con la materia. Las copas se relacionan con el elemento agua y todo el mundo emocional, también lo sensitivo y hasta en algunos casos lo espiritual. Las espadas van a tener que ver con nuestra comunicación, la expresión y la mente. Los bastos con el fuego, la voluntad de espíritu también. Y los oros ocupan directamente la materia firme, ¿no?, la materia sólida en muchos casos. Aunque se vinculan mucho, vamos a entender cuáles son los aspectos femeninos, cuáles son los aspectos negativos en tal caso, y cómo esa función de cartas, los arcanos menores se asocian mucho a lo que son las cartas españolas. El significado de los arcanos menores se relaciona directamente a cómo nosotros estamos vinculándonos con el mundo a nuestro alrededor, incluso en el mundo de las lecturas, ¿no?, de los esquemas.
se puede hacer lecturas totalmente por separadas. Para la práctica es muy bueno si vos ya sos tarotista, como quien dice, ¿no? Y estás indagando y queriendo profundizar, un buen ejercicio es hacer tiradas por separado, ¿no? En donde podemos indagar respecto de algunos temas con arcanos mayores y también volcar las mismas preguntas con arcanos menores para ver qué resultado, ¿no? En detalle nos puede ofrecer ese tipo de lecturas. ¿Y por qué digo en detalle? Porque si nosotros hablamos de que los arcanos menores son esa vinculación con el mundo que nos rodea, obviamente nos van a hablar de una manera más fina, más directa, ¿sí? De cómo nos estamos relacionando. Algo muy interesante a la hora del estudio del tarot son las figuras de la corte, ¿no? Quizás uno que le agrada el tarot en profundidad, cada una de las cartas tiene su magia y su profundidad, pero lo primero que llama la atención en el conocimiento desde este lugar, desde el estudio, son las figuras de la corte, porque se relaciona mucho, sabemos que su significado se vincula y se relaciona a esas relaciones directas o personajes directos a nuestro alrededor. Inevitablemente también tiene que ver con nuestro accionar, no solamente va a estar vinculado con personas a nuestro alrededor, sino cómo nosotros accionamos al respecto de una situación. Y haciendo el resumen de estos dos aspectos, tanto arcanos menores y cómo lo venimos charlando hasta el momento, podemos entender que sí, a través del estudio, solamente desde una lectura mental, porque al involucrar nuestra mente en el estudio más profundo del tarot y nos lleva a hacer una lectura mental, también nos va a permitir este proceso indagar sobre las posibilidades futuras. Esto es lo primero, ¿no? O de una manera más simple que se puede ejemplificar o se puede expresar lo que pasa en una lectura o una consulta de tarot desde el plano mental. También esto nos lleva, ¿sí? a uno como estudiante a indagar en las profundidades, ¿no? internas de cada uno, a indagarnos en todas nuestras facetas, a abrirnos a lo intuitivo, a las percepciones extrasensoriales, a una visión extraocular en donde vamos a poder ver ese mazo, ¿sí? o esas lecturas como si estuvieran en movimiento, ¿no? Pero no tiene que ver con que las imágenes se empiecen a mover, sino que nuestra mente se mueve y toma determinada dirección. Ese es el contacto, ¿sí? que nos permite profundizar en el estudio del tarot, el contacto con la energía del otro y poder hacer una lectura cada vez más exacta. Y esto se logra a través de justamente el ordenamiento de toda esa información. Hoy si vemos las redes sociales, encontramos información por doquier, ¿no? Podemos encontrar, ¿no? Quizás en otro momento no se daba esta posibilidad, tenemos la capacidad de encontrar bibliografías muy amplias al respecto del tarot, pero un curso nos ofrece muchas veces el ordenamiento de toda esa información, ¿no? Y el acompañamiento que te permite indagar en toda esa capacidad que uno ya mismo posee. Acá tenemos una frase de Lipas Levi. Este fue un mago en su época, ¿sí? que definió al tarot como un libro que, a pesar de ser muy popular y fácil de encontrar, es el más desconocido y oculto de todos porque contiene las claves de todas las lecturas. Es un libro que resume todas las ciencias y cuyas combinaciones infinitas puede resolver todos los problemas. Es un libro al que al hablar hace pensar.
Tal vez sea la obra prima del espíritu humano y sin lugar a dudas uno de los más bellos legados que la antigüedad nos ha otorgado. Y esta maravilla tiene que ver un poco con lo que hablando previamente, el aprender a leer el tarot nos brinda la posibilidad de abrirnos a un conocimiento que está en nosotros, ¿sí? Y poder ver nuevas posibilidades, poder ver todas las posibilidades que nosotros podemos hacernos hacia el futuro desde nuestro presente. Nosotros cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, es que nos fortalecemos en acciones y actitudes y hacia lo que queremos avanzar. Otro libro de interés, que si a ustedes les interesa, lo pueden encontrar hoy en día en lo que es la internet, es el de Sally Nichols, que nos habla de Yang y el tarot, un viaje, ¿no? El viaje del arquetipo, que Sally Nichols hace todo un paseo por cada uno de los arcanos, no solamente viéndolo desde un punto histórico, sino desde el entendimiento de la conciencia. Desde esta perspectiva, nos cuenta, ¿no? Esa parte quizás desde una visión más moderna que nos habla Jodorowsky, esa psicomagia. Bueno, el entender el tarot tiene diferentes formas. Y nos dice que Carl Jung fue el primer psicólogo a indagar la importancia simbólica del tarot. Él veía las cartas de tarot como representativas de arquetipos, tipos fundamentales de personas, situaciones incrustadas en el subconsciente de todos los seres humanos. Obviamente que tengamos en cuenta que no tiene que ver con el psicoanálisis directo, pero aporta muchísimo conocimiento para poder indagar de acuerdo a qué utilidad nosotros le vamos a dar al estudio del tarot. En principio, generalmente, hacemos las lecturas de modo adivinatorio, ¿sí? En donde se involucran también o aprendemos a involucrar todos nuestros sentidos desde la mente. Y para más adelante adentrarnos a lo que son los aspectos de una psicología social, desde lo más humanista, desde también desde el entendimiento, desde el cambio de conciencia. Y esto no significa que yo tenga que aprender cuestiones específicas de otras materias teóricas, sino por el contrario, nos ayuda a comprender cómo las experiencias de nuestra propia vida pueden colaborar y orientar a otros desde un halo positivo. Quizás acá nos podemos adentrar también a un subtema, ¿no? Que tiene que ver con esa perspectiva que pasa con el tarotista o el cartomante, que cuando me voy a hacer la lectura me dice que estoy mal energéticamente y me tengo que hacer tal o cual cosa. Es muy importante, ¿sí?, abarcar muchas veces con cierta ética profesional, no solamente lo que es la lectura o la práctica, aun por más que estemos iniciando en lo que son las lecturas de tarot, porque eso nos lleva también a una impronta personal. Si yo me manejo dentro de una postura ética, eso se va a mantener en mi vida y eso es lo que representa. Obviamente que el sentido común, ¿sí? El sentido común nos lleva a entender de que si hay algo que no está acorde a mis deseos o lo que yo vengo a buscar en una lectura de tarot, no, no es lo apropiado para mí en este momento, ¿sí? Esto es un consejo general para todos, porque no solamente porque uno sepa leer el tarot significa que se lo haga
uno mismo. Muchas veces buscamos, ¿sí?, en un colega la colaboración de hacer una lectura. ¿Por qué? Porque las lecturas personales no dejan de tener esa impronta, ¿sí?, individual, que la visión más amplia de un otro nos va a ayudar a ver. Y eso es lo que se debe dar en una consulta, ¿no?, de tarot, poder ver las cuestiones desde una visión más amplia. Previamente a este texto iban a encontrar ¿no?, justamente qué es esto de las mancias, cómo en otros tiempos, siglos atrás, se estudiaba inclusive esto de manera totalmente en universidades o en escuelas específicas, que después fue dejada de lado, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que muchos de estos conocimientos que llevaban a la amplitud del sentido común, porque es esto lo que nos lleva, ¿no?, al decir, bueno, esto que tengo en la mano es cuadrado, pero ¿qué pasa si yo lo empiezo a mirar alrededor a lo que eran las élites sociales? No convenía. Entonces llegaron a demonizar históricamente estas mancias, entre otras, muchas otras, que llevaban más que lo intelectual a un encuentro con la fe, con lo que querían en realidad. Entonces, tenemos acá que una mancia nos puede ayudar a descubrir cosas de nosotros mismos de las que no éramos conscientes. Nos puede ayudar a tomar decisiones, a desarrollar habilidades que nos sean útiles día a día. Así, el tarot puede ser usado para analizar situaciones y ganar comprensión sobre asuntos que forjan el presente y mirar hacia el futuro. Ahora, es cierto que a medida que vamos estudiando el tarot, dependiendo del enfoque que nosotros querramos darle, nos vamos a permitir conectar más con nuestra intuición, nos va a permitir despejar dudas, ¿no?, respecto de nuestra vida y hacia dónde queremos enfocar esta técnica. Tengamos en cuenta que el aprendizaje del tarot puede ser o una mancia que lo tomemos como algo inicial en nuestra vida, como también podemos el día de mañana involucrarlo con otras técnicas holísticas. Inclusive dentro de este curso tenemos varios, ¿no? Hay varias clases específicas que tienen que ver, por ejemplo, con los chakras, ampliando el conocimiento, ¿sí?, de lo que es energéticamente hablando, desde el holístico, del conocimiento del ser humano, para poder hacer una lectura amplia al respecto, energéticamente hablando, donde se involucran cuestiones de salud. Siempre, obviamente, se recomienda, ¿no?, el conocimiento o el acompañamiento que corresponda. Todas las materias holísticas están diseñadas para eso, para acompañar al ser humano en sus procesos, ¿sí? Desde una visión amplia, llevándonos siempre hacia una apertura hacia nuevos conocimientos, empujándonos quizás hacia indagar hacia donde nosotros querramos ir. Entonces, estábamos viendo ahí que lo que refería a una mancia, y es interesante ver cómo se amplía el concepto de interpretación. Lo que nosotros hacemos es estudiar el tarot en profundidad, es aprender a interpretar ese idioma que está en las cartas y cómo lo involucramos a través de nuestra historia, nuestra conciencia, cómo podemos, ¿sí?, cómo le ponemos palabras a
a las cartas, ¿no? A lo que significa, porque vamos a aprender, ¿no? Como todos esas palabras claves, vamos a aprender qué significan en profundidad cada una de las cartas, pero a la hora de preguntar cuando hablamos refiriéndonos a una situación X en una consulta, no podemos decirle a la persona ¿no? que va a iniciar algo cuando me está preguntando que quiere renunciar al trabajo. Entonces, ¿cómo saber vincular una cosa con otra? Para eso es necesario a veces ese paso a paso de estudio profundo. Para interpretar el tarot, entonces, lo que aprendemos es un nuevo idioma, que aunque encontramos una simbología que ya está incorporada en nuestras vidas, sin ni siquiera notarlo, lo que nos lleva es a comprenderlo, a saberlo, ¿sí? Y a llevarlo también a nuestra vida cotidiana. El estudio del tarot nos lleva también a, si lo permitimos nosotros, a generar una transformación. ¿Por qué? Porque nos lleva desde lo mismo que en una consulta, un estado de conciencia primario, a uno totalmente diferente. El uso del tarot permite que nuestra mente, tanto consciente como inconsciente, se empiece a unificar. Y por eso es que las lecturas unifican esa realidad, ¿sí? Que está ahí en el aire, en el pensamiento de la persona, y la hace ver a través de las cartas. Entonces, una tirada de tarot se encuentran los mundos de la materia que yo podemos percibir con los sentidos, el mundo anímico, el del alma, y el que captamos con las emociones. Y con la sincronicidad del mundo del espíritu, la mente, el que percibimos mediante la intuición. Cualquier sistema de tarot nos permite materializar esta información del inconsciente, y es por eso que tenemos la sensación de que la información se vuelve más amplia y completa. Es como que penetramos en una corriente eléctrica, ¿sí? Quienes conocen quizás de algunas técnicas de lectura o de canalización, se puede ver relacionado también desde ese lugar. El tarot en sí mismo no solo estimula nuestra mente, no solamente nos lleva a ser más ágiles, ¿sí? A nivel mental, sino que también empezamos a vincular todo a nuestro alrededor, como también cuando aprendemos a vincular las cartas de tarot. No solamente el significado de una carta nos va a dar el resultado completo de una lectura, sino la lectura en general es ese gran cuento, ¿no? Esa gran historia que necesitamos contar en cada momento en las consultas. El tarot es un motor que se puede poner en marcha, es una lupa que ayuda a ver la letra pequeña en cada momento vital, es una vía para escuchar al mejor consejero que tenemos nosotros mismos. Y acá es importante tener en cuenta que siempre y lo primero que vamos a leer a través del tarot o a través de nuestras lecturas personales va a ser nuestra propia energía, nuestra propia emanación mental, nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque si estoy estudiando y tengo además capacidades extrasensoriales y cuento además con una sensibilidad un poco desarrollada que me cuesta encontrarle, ¿no? Un hilo conductor, el tarot también nos va a permitir entrar en ese mundo de canalización, entrar en ese mundo de diálogo con otras frecuencias, con otros grados de frecuencia, y es importante aprender, como quien dice, a distinguirlos con claridad. Si tienen alguna pregunta. El tarot transpersonal
Sí, como les venía hablando en un principio, nosotros lo que vamos a hacer es profundizar en los conceptos del tarot, llevar a cabo la práctica a cada uno de ellos a través de constantes clases prácticas para que no sean tediosas y aburridas. Como verán, hoy no les estoy hablando de historia ni de nada por el estilo, para que podemos prestar atención a qué es lo que buscamos cuando buscamos estudiar con respecto al tarot. Y el tarot transpersonal justamente nos viene a completar todas esas facetas, ¿sí? Como está diseñado este curso, está para que cada uno de nosotros podamos nutrirnos, ¿sí? De toda la información, no es solamente desde el tarot, sino de cada una de las facetas que nosotros todavía quizás no estamos indagando en profundidad. Soy muy mental y no sé si pueda leer el tarot porque me dijeron que necesito despertar mi intuición. En realidad no. En realidad, si la ampliación del conocimiento del tarot permite que la mente también se amplíe, podemos hacer lecturas tranquilamente. Y van a ser totalmente certeras, prácticas, didácticas y buenas que una persona que solo use la intuición. Vamos al otro extremo. Soy totalmente intuitivo y yo lo que leo las cartas intuitivamente y no sé de nada, a mí las cartas me hablan. Entonces no necesito estudiar el tarot. Muchas veces ese tipo de lecturas nos lleva también, ¿sí?, a tener desorden de información, porque estamos captando lo que nuestra intuición dice de acuerdo a nuestro lenguaje interno y quizás nos estamos perdiendo de poder informarle a la persona cómo actuar claramente de acuerdo a sus parámetros de vida, porque no tenemos que olvidar que la persona que tenemos enfrente en una consulta es un ser humano totalmente con muchísima carga de información, como lo somos nosotros, y no podemos imponer una idea solamente, sino poder ofrecerle a la persona todas las posibilidades posibles o quizás las mejores posibilidades de salir de una situación que lo afecte actualmente. Prácticamente no respiro. Ustedes levántenme la mano, cualquier cosa. Entonces, lo que hace el tarot transpersonal en el tarot de Marsella, ¿no? Es integrar todo este conocimiento, tanto lo adivinatorio, lo intuitivo, lo espiritual, lo material, el mundo de la mente y cómo ordenarlo, cómo ordenar este maravilloso mundo del tarot, ¿sí? Como información, como puerta, como conocimiento, que tanto se puede utilizar para uno internamente, como poder profundizar en las lecturas hacia un otro. ¿Y de qué se hace esto? No solamente de conocimiento, sino de la práctica, ¿no? De poder practicarlo con un otro y teniendo la orientación correcta. Entonces, no solamente, inclusive para la persona menos intuitiva, también nos permite, como quien dice, ampliar el mundo imaginativo, ampliar el mundo de la mente hacia no solamente cada rincón de nuestra historia, sino los rincones de las historias de otros que también nos van a acompañar y nos van a complementar, y de las cuales también seguramente vamos a aprender. Y esto es lo maravilloso que a mí me gusta siempre estimular mucho en la lectura hacia otras personas, porque cada una de las lecturas hacia un otro nos trae información que está en nosotros también y quizás tengamos que indagar y quizás nos lleve a ver nuevas maneras de resolver situaciones por las que nosotros también estamos pasando. Entonces abrirnos también a leer las cartas a un otro
amplía nuestro mundo, no nos cargamos negativamente como algunos sugieren, sí, sino por el contrario. Y obviamente que la orientación, sí, hoy en día contás con estos extrasentidos o una sensibilidad diferente, también va a estar, ¿sí? Porque es necesaria y la herramienta del tarot nos permite ordenar, ¿sí? Esas instancias, ordenar esos, en esas frecuencias con las que nos encontramos muchas veces y no sabemos que estamos ahí. Cuando hablamos de esto es que hablamos del contacto con otros planos, ya sea porque estudié ángeles y siento que me contacto con los ángeles, cómo puedo obtener información a través de ahí. Si siento que veo luces a mi alrededor cuando entro en una consulta o hago una consulta con otra persona, me dedico a la sanación hacia otros y eh, quiero indagar un poco más de por qué la persona está pasando en este proceso. Bueno, el tarot es una herramienta que nos brinda muchas veces esa información de una manera clara y directa. No es algo que nos va a dar vuelta y nos va a traer información innecesaria. Por el contrario, es siempre lo que necesitamos ver y hacer ahora. Con respecto a lo que es este curso, vamos a encontrar información relacionada a lo que es el movimiento hermético, ¿sí? Una corriente filosófica, una breve reseña a tener en cuenta y cómo se relaciona o cómo podemos involucrar en realidad nuestro mazo de tarot, viendo diferentes leyes que se ven en esta filosofía, como puede ser la ley del karma, la ley causa-efecto, lo que es arriba es abajo, la ley de generación, etcétera. Sí, es muy interesante verlo desde este punto porque es como, ahí es donde, ¿no? Volvemos al texto anterior, en donde nos habla que el tarot es un libro, pero yo veo cartas, veo imágenes, no veo un libro. Bueno, perfecto. Ahora yo te explico por qué es un libro. Porque cada uno vamos a encontrar cómo cada uno de esos arcanos nos cuenta algo muy completo de cómo nosotros podemos forjar acciones en nuestra vida, de qué manera, qué resultados vamos a encontrar si nos volcamos a esa energía y manifestamos desde ese lugar. Es muy interesante ese proceso. También todo el contenido que también lo hacemos dentro de todo como introductorio y lo vemos después en detalle, que tiene que ver con la relación numerológica y la relación con la colorimetría, que no deja de ser información extra dentro del mundo, ¿no? De la interpretación del tarot, pero que nos va a servir no solamente para nuestro consultorio, nos va a servir para indagar, sino también para estudiar el tarot y obviamente empezar a utilizar todo esto a nuestro favor, todo esto hacia nosotros, ¿no? Y obviamente que la relación de las figuras, las formas y el contenido que tiene cada una de las cartas también lo vamos a indagar. Después, bueno, ni hablar de toda la descripción de cada uno. Ustedes le van a poder pedir el programa en detalle a Rocío, consultar cualquier cuestión que tengan con ella. El estudio del tarot de Marsella es muy profundo y por eso es que tiene esta durabilidad de 6 meses, ¿sí? Porque vamos indagando paso a paso, no solamente desde el conocimiento, sino también desde la práctica, qué es lo que necesitamos y queremos en sí, porque también tenemos un formato grabado para que ustedes lo puedan observar, pero el acompañamiento que se genera, ese proceso que nos lleva a vivenciar, ¿no? Cada vez que, a mí me da gracia porque cada vez que comenzamos una cursada de tarot, bueno, a ver, ¿con qué me va a venir este año?
¿Qué voy a tener que transitar yo? ¿Por qué? Porque cada vez que nos metemos en este camino, indagamos, cambiamos, florecemos, vamos dejando atrás esas cosas que ya no tomamos conciencia que están cargando la mochila de más y nos avanzamos hacia nuestro mundo de diferente manera. Y esto es lo maravilloso que nos trae el tarot, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Desde este punto de vista totalmente particular de cómo el tránsito del estudio, del rever las cuestiones del mazo de tarot de forma completa, nos lleva, ¿sí?, a profundizar, a mejorar, a generar mayor bienestar en nuestra vida. Y ustedes dirán, bueno, no es para tanto. Pero la práctica constante hace eso. No solamente, sí, y esto quizás si ustedes son practicantes de otras materias, yo le digo materias holísticas, no solamente del tarot, ¿sí? Cuando uno indaga o profundiza en el estudio respecto de algo, ya sea hoy como también pueden pedir charlas de otras materias como constelaciones, biodecodificación, terapeuta de escritura, etcétera, ¿sí? Muchos otros que pueden encontrar acá en Espacio Fénix. Cuando profundizamos en un tema, cuando profundizamos en el estudio respecto de un tema holístico, empezamos un proceso nuevamente y que no sabemos cómo va a terminar, no sabemos en realidad qué vamos a obtener como resultado, pero estoy segura de que elijamos lo que elijamos, el comienzo nos lleva a que cuando terminemos una formación la terminamos y seguramente cuando lo practicamos vamos cambiando y vamos viendo todo ese tránsito. Es un reflejo maravilloso de cómo nos vamos transformando, no solo en la vida, ¿no? Lo que somos hoy no somos lo mismo que hace 5 años atrás, y lo podemos ver con claridad hoy en día, por ejemplo, a través del tarot de Marsella, ¿no? Y como quizás algo que parece una lectura simple, una lectura de 3 cartas, a una persona le puede dar una respuesta magnífica y solucionar un problema que necesita. Permítanme un segundo, vamos a continuar. Bueno, les mostraba ahí. Vamos a continuar, no las quiero aburrir. Así que vamos a jugar un poco, ¿sí? Quienes no vio al principio de la clase, después se va al video a la primera parte y hace ese pequeño juego de indagación con respecto a los arcanos mayores. Y obviamente nos dejan ahí el mensajito si necesitan alguna respuesta. Bueno, vamos a elegir, como siempre, ¿por qué elegimos? ¿Qué es lo que nos llama la atención a la hora de elegir una carta? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos eligiendo? Generalmente tiene que ver con una resonancia, ¿sí?, que está en el campo, que tiene que ver con cuestiones atemporales. Nuestro estado real, ¿no? Real es totalmente atemporal, ¿no? Nuestro estado del ser, del espíritu. Y esto se vincula o se relaciona después con la materia. Está en nosotros permitirnos abrir esa puerta cada vez que empezamos a indagar, ya sea con una herramienta, con el tarot o con otro tipo de mancia o con alguna de lectura. Entonces, lo que podemos hacer acá, por ejemplo, ¿sí?, es buscar déjenme ver un segundito, ahí está, es en nosotros hacer una pequeña pregunta indagatoria, como por ejemplo, ¿cómo me va a ir
con tal o cual cosa, o me va a ir bien, ¿no? Generalmente yo sugiero cuando tenemos una pregunta de 3 cartas, ¿no? Y al elegir una, sugiero una pregunta concreta de sí o no, que la respuesta sea específicamente de sí o no, para que yo pueda obtener mayor información, porque las respuestas no solamente se van a dar en una lectura de carta individual o de 3, no solamente se dan por lo que dice la carta, sino de acuerdo a cómo yo programe, ¿sí?, ese mazo. Que esto obviamente que lo vemos a medida que vamos estudiando las cartas de tarot, lo que estamos haciendo es programando esas cartas para que signifiquen algo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando lo aprendemos de manera totalmente intuitiva o porque viene de la rama familiar, porque nos enseñaron y en la familia estuvimos aprendiendo, me enseñaron de manera cotidiana, lo que estoy aprendiendo también en ese significado es lo que el otro le dio como significado. Entonces lo que estoy haciendo es programando una respuesta cada vez que adquiera, ¿sí?, cada vez que me encuentre con esa imagen. Esto es interesante poder entenderlo, comprenderlo. Por ejemplo, una técnica que se utiliza mucho esta programación puede ser péndulo, ¿sí? Quizás le venga a la mente ahora, en donde lo que yo hago es programar o entendiendo, ¿no?, la energía que es circundante, programo mi péndulo por respuestas de sí o no. Bueno, de la misma manera nosotros, aunque obviamente que son 78 cartas, nosotros programamos esos 78 elementos para que a la hora de una lectura podamos indagar en profundidad. Entonces, internamente yo les sugiero que hagan una pregunta concreta, si quieren de sí o no, no me la tienen por qué decir, yo lo que voy a hacer es, al contestarlas o al seguir a la diapositiva, es contestar cada una. Pueden elegir la primera de la izquierda, la central o la derecha. ¿Sí? De esta manera van a tener ustedes una respuesta concreta que puede ser afín o no. ¿Sí? Tengamos en cuenta que yo lo voy a hacer de manera totalmente general. ¿Para qué? Para que el que esté mirando después la grabación pueda también hacer el ejercicio. Entonces, vamos a contar hasta 3, hagan su pregunta. Yo recomiendo siempre anotarlo, ¿sí? Si tiene la pregunta es para responder por sí o por no, mejor, porque muchas veces va directamente a lo concreto, ¿sí? Entonces, una vez que ya hicieron su pregunta, bueno, les cuento hasta 3 y ahí vamos. Muy bien. Bueno, las 3 en este caso nos dan sí, pero cada una tiene un trasfondo. En este caso son arcanos mayores. Recordemos que los arcanos mayores nos hablan de cierta profundidad o con cierta profundidad, no en todos los casos, pero en su mayoría nos hablan del tránsito en el que está nuestra alma. Por lo tanto, la indagación en la respuesta es un sí en todos los casos, pero la primera carta, por ejemplo, la izquierda, el arcano 6, los enamorados, también conocido como el enamorado en el tarot Rider, conocido como el amante o los amantes, nos habla que depende de nosotros las decisiones que tenemos que tomar, que sabemos en tal caso cuál es nuestro destino correcto, pero que sí quizás nos esté costando salir de ciertas zonas de confort, ¿sí? Esto no se los digo solamente porque parte del significado en lo que es la parte teórica lo vamos a encontrar de esta manera, sino que la imagen habla por
con ciertos detalles, ¿no? Nos habla también de todo el mundo de posibilidades que estamos haciendo y andando y caminando y cómo estamos dispuestos a afrontar esa realidad totalmente prácticamente desnudos, podríamos decirlo de alguna manera, con esos pies desnudos del enamorado, y también lidiando con nuestras propias tentaciones, ¿no? Esa zona de confort que a veces nos cuesta corrernos, porque sabemos que ahí estamos todavía firmes o nos sentimos seguros, para ese nuevo mundo al que queremos dirigirnos. Un detalle extra que siempre acompaña, no solamente desde el nivel de conciencia, sino también desde la espiritualidad, esta carta permite que el que consulta se sienta acompañado, en cierta manera, ¿no? Que esas fuerzas, por decirlo de alguna manera, una fuerza celestial, divina, también acompaña este proceso orientando ese corazón hacia donde debe ir correctamente. Recordemos del libre albedrío, la decisión siempre está en nosotros. La carta central, la emperatriz, ¿sí? La señora del trono solar. La señora del trono solar no solamente nos habla de una situación presente, sino que nos dice o nos cuenta de todas esas ideas o ideales personales que desea plantar en este tiempo, que nos habla justamente de poder tener dominio de toda nuestra sensualidad. No solamente estamos hablando hacia las mujeres, sino también al hombre, ¿no? De toda esa posibilidad de crear su propio futuro, pero no solamente una creatividad que se abre, sino una capacidad de empezar a una etapa de empezar a sembrar esas semillas hacia el futuro. Es una carta bastante imponente porque, aunque nos habla de las acciones del presente, nos hace tomar en cuenta, ¿no?, de que toda esa acción con fuerza va a tener resultados a futuro. Eso es muy importante tener en cuenta. Es una carta muy positiva, muy alineada con la creatividad, que nos dice también de la necesidad de tener ese orden, ¿sí?, interno en nosotros para forjar esa creatividad en el mundo de la materia. Y la última carta nos habla la sacerdotisa, la carta número 2 del tarot de Marsella en los arcanos mayores, en donde nos invita, ¿sí?, a abrirnos al mundo del conocimiento y la sabiduría, en donde también nos habla muchas veces a nivel adivinatorio, quizás refiere de la entrada de la sabiduría a través del mundo femenino, a través de una mujer. También nos habla de la capacidad intuitiva y de nuestra capacidad de entrar a otros mundos, como se le dice, ¿no? Esa capacidad de entrar al mundo adivinatorio con facilidad, y de que se abre esa puerta de conocimiento y saberes para nosotros, que quizás hoy en día están, ¿no?, quien haya elegido esta carta, quizás hoy en día vive un estado de pausa aparente, porque en realidad lo que está haciendo es nutriéndose de información, inclusive sin saberlo, quizás lo está haciendo a través de los sueños, a través del inconsciente. Entonces es muy interesante verlo también desde este lugar, como una carta que parece muy pasiva. También pasa esto con la carta del emperador, son cartas que parecen estáticas, nos traen una apertura interna, una estructuración, en este caso, ¿sí?, de la unión del inconsciente con el consciente. Es muy amorosa esta carta, muy imponente también,
si uno la ve como esa señora, ¿no? Esa sacerdotisa frente al templo que nos abre esas puertas de los saberes. Tengamos en cuenta muchas veces en las lecturas, la sacerdotisa puede referirnos a nosotros en búsqueda de esa sabiduría o en la puerta de esa sabiduría, como también a nosotros en ese lugar hacia, ¿no? De esa mirada de un otro, de uno mismo. Así que tengámoslo en cuenta. Bueno, acá tenemos un pequeño ejercicio más en donde podemos elegir otra carta, más seguramente con arcanos menores. Así que vamos a la vida cotidiana. Busquen algo más cotidiano, ¿no? Bueno, a ver, yo era en un momento, hasta me tiraba las cartas para saber si salía a la calle. Así que mírenlo también desde ese lugar. Bueno, ¿me compro eso que quería o guardo para la próxima? Entonces, ténganlo en cuenta cuando hacen una pregunta a los arcanos menores desde ese lugar. Bueno, contamos hasta 3. Puede hablar también de acciones, puede hablar también de resultados, como qué resultados voy a tener con respecto a tal o cual cosa. Una vez una alumna me resultó muy interesante en una práctica, preguntó si estaba bien que estaba estudiando el tarot. Y desde el tarot descubrió que no era su momento en ese tiempo. Es muy interesante cómo también a través del tarot podemos indagar en cuestiones internas. Ni hablar de toda la información que traía atrás. Bueno, entonces a la cuenta de 3, su pregunta, su indagación, y vamos a ver las respuestas. Y tenemos los arcanos menores. Acá también tenemos 3 respuestas positivas. Obviamente que, ¿por qué les digo a veces de anotar las preguntas? Porque es importante, porque muchas veces las preguntas tienen una connotación negativa y esa respuesta positiva en realidad me está contestando esa negación. El primer arcano es un 8 de bastos, ¿sí? A veces se confunden en el tarot de Marsella, se confunden los bastos con las espadas. Una vez que lo tenemos en mano es súper fácil distinguirlos. En este caso el 8 de bastos nos habla del ímpetu, de la fuerza de trabajo y cómo avanzamos, ¿no? En esta posibilidad de avanzar continuamente. Quizás es un momento donde la vorágine nos lleva a que sea todo muy dinámico, muy rápido, muy cansador. Bueno, tranquilo. Es una etapa de suerte, por decirlo de alguna manera, que hay que profundizar. El 8 es un número en donde nos habla de que quizás estás avanzando en esta etapa de tu vida, equilibrando la materia o toda esa cuestión sutil en la materia. Entonces, todo lo que tenga que ver con el trabajo, mucho avance y mucha voluntad también de espíritu en lo que se plantea en la vida. La carta central, el 7 de copas, una carta que dentro del tarot de Marsella se relaciona muchísimo con las parejas, nos habla de cuestiones de crecimiento tanto intelectual como emocional, tanto en sociedad como en inversión de tiempo junto con un otro. Entonces, si estás invirtiendo tiempo con un otro, si estás pensando en tu pareja, es una carta muy positiva, nos habla de una lucha constante, de avance constante, de una emocionalidad totalmente equilibrada y bien pensada. No solamente hablamos de pareja, sino cuando hablamos de una relación con un otro, un vínculo con un otro que puede ser una amistad, un socio, etc. Y
Uno de los ases, el as de oros, quien haya elegido esta carta, nos habla de que tiene que estar atento a las posibilidades. Los ases, en general, nos brindan esa información, nos dice que hay algo que está dispuesto para nosotros, ¿no? Obviamente desde un halo positivo, no está dispuesto para nosotros y tenemos que estar atentos a esa situación. No solamente es una carta muy buena que nos puede instar, ¿no? Que se puede instar desde la suerte también, sino en el caso de el as de oros nos habla de mucha fuerza física, de un buen progreso o una predisposición al progreso dinámico económico. Sí, que puede ser la apertura de trabajo, que puede ser eh, la apertura hacia el dinero, pero siempre teniendo en cuenta que tiene este halo material y físico que nos habla de ese movimiento que hacemos hacia la materia. Así que muy buena carta para comenzar cualquier cosa que desee, ¿no? Materializar también. Y teniendo en cuenta que es una carta de oportunidades. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que les haya gustado toda la info que hemos tenido el día de hoy. Quienes cuentan con, bueno, quienes se quedarán al curso van a encontrar, esto es un formato que para que las clases sean más dinámicas y podamos indagar completamente en la práctica, ¿no? Como hicimos ahora, es una presentación del mazo que ya vamos a profundizar después en la siguiente clase. Están diseñadas para que nos volvamos a la práctica constante y ustedes puedan ver los videos durante la semana en forma progresiva sin aburrirse, que puedan adquirir ese contenido, ¿sí? De una manera dinámica, de una manera clara y que podamos volcar todas el tiempo de clase a ponernos a lo que es, a estudiar desde la práctica del tarot, a poder entrar en ese juego de manera constante, a buscar hacernos de ese juego en nuestra vida, cómo lo voy a interpretar cuando aparece esta carta, qué es lo que voy a encontrar, cómo lo expreso, ¿sí? Desde mi naturalidad, cómo voy encontrando, cómo voy adquiriendo también conocimiento para ampliar mi vocabulario, cómo contesto de acuerdo a la pregunta que se imparta también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo preguntar por cómo me estoy relacionando emocionalmente a preguntar cómo me estoy relacionando económicamente con la materia. Entonces, podemos indagar en profundidad todo eso. Todavía nos queda una clase en donde vamos a profundizar ese detalle de conocimientos que nos van a servir durante todo el largo de la cursada, que tiene que ver con la numerología, la colorimetría, las formas. También vamos a indagar en esta cuestión mística al respecto de los mazos de tarot, que tiene que ver con la energía circundante en cada uno de nosotros, ¿no? Que ese respeto por un otro de manera completa, como también por uno mismo, ¿no? Qué importante es ese trabajo personal. Entonces, tengamos en cuenta que no solo se van a encontrar con un curso de tarot habitual, sino vamos a vernos en todas las facetas de nuestra vida y no solo vamos a mejorar como lectores o vamos a salir buenos lectores de tarot si nosotros nos lo permitimos, sino también seguro que van a potenciar cualquier otro aspecto de su vida. Gracias, chicas, por acompañarnos. Les doy un saludito individual a cada uno de los chicos que conozco. Ro, ¿querías comentar algo antes de terminar la grabación? Primero agradecerte, que como siempre te digo, es un placer escucharte realmente. Nada, que si tienen la posibilidad de acceder a la formación, no se van a arrepentir porque Yani, como la habrán escuchado hoy, adora, se les siente que el tarot es lo más de lo más. Y bueno, Delphi puede dar fe de eso, que ella ya hizo Rider con nosotros.
realmente le van a poder sacar el jugo a Yani con todo, porque ella siempre está predispuesta a responder a todo, a brindarles la información de una manera maravillosa. Acepto que tengo la cámara acá, yo las miro ahí abajo, tengo que mirar la cámara. Las miro a ustedes y tengo que mirar la cámara, me Gracias, pierdo. Roy. Bueno, por eso que el comentario de la dinámica nueva que estamos indagando, que tiene que ver con profundizar en la práctica, que a veces tanto se necesita, ¿no? Y es ese acompañamiento que uno quiere brindar, y que esas charlas de tarot terminan, ¿no? Ese estudio del tarot termina siendo una comunidad hermosa de entendimiento, de comprensión con el otro. Exacto, exacto, porque bueno, más allá de lo que comentaba Yani, de que ahora la dinámica es distinta, las clases realmente van a ser prácticas, van a tener la teoría y ustedes van a poder reforzar con la práctica en vivo. Cuentan con el grupo de WhatsApp, ¿sí? Donde van a estar con Yani y sus compañeras, y realmente la experiencia de los grupos de WhatsApp de Tarot es maravillosa porque siempre una comparte una tirada que hizo de práctica y el consejo de las otras chicas, y se van nutriendo entre todos. Así que bueno, ojalá les haya gustado esta clase, les agradecemos a los que están en vivo hoy con nosotros, a los que ven la grabación por llegar a este punto, y bueno, cualquier duda, consulta, me escriben por Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, donde estén viendo esta grabación. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias, Ro. Ahí, bueno, le dejamos un saludito a todos.